No era la voz lo que le detuvo. Fue el idioma. ¿Y quién lo hablaba? La mujer que limpiaba el hall. El lunes olía a café recalentado y a limpiador cítrico. El vestíbulo de la sede central hervía con el mismo ritmo de siempre. Taconeos, llaves que chocaban, la impresora que nunca callaba. Jonathan Kellerman caminaba hacia su despacho con la bandeja de un briefing en la mano, la mente ya en las cifras del trimestre, cuando una cadencia ajena lo obligó a frenar. No era un acento suelto ni una frase suelta. Era una conversación precisa, una respuesta que resolvía un malentendido con una naturalidad que le resultó, de inmediato, incómoda y fascinante. Ella estaba agachada junto a la pared de vidrio, una fregona apoyada contra la rodilla, y hablaba en mandarín con una repartidora que intentaba aclarar un paquete que, por error, venía dirigido a otra planta. La conserje tenía la voz contenida, sin teatralidades, palabras concisas, un ritmo que no dejaba lugar a dudas. El paquete se enderezó, la repartidora se sonrió, y la conversación terminó en dos frases que sonaron como una exacta traducción del alivio. Kellerman no era lingüista. Era un hombre de números y decisiones, acostumbrado a escuchar idiomas en salas de juntas cuando tocaban negociar. Pero aquel timbre lo clavó en el sitio como si la voz hubiera tocado una fibra desconocida. Miró la etiqueta y luego a la mujer. Llevaba el mono azul de quien pasa por los patios y vestíbulos a horas que nadie recuerda. No había medallas, no había placas, solo una credencial de plástico gastada en el bolsillo del delantal, la esquina doblada como una promesa olvidada. ¿Hablas mandarín?, preguntó antes de medir la osadía. Ella le sonrió sin levantar la vista del paquete. Un poco, respondió en inglés, con un dejo que parecía acomodar la globalidad en una frase breve. También español, francés, árabe. La lista fue disipando un poco de la sorpresa. No se detuvo en confidencias ni exhibiciones. Habló con la frialdad de quien enumera herramientas. Jonathan notó que sus manos no temblaban. Sus ojos, cuando al fin los cruzaron, habían aprendido a guardar historias. La repartidora se fue con disculpas repetidas, y el flujo de la mañana retomó su curso. Pero algo dentro de la oficina ya no era exactamente igual. Un hombre en traje gris había presenciado un argumento cerrado en un idioma que no debería pertenecer, según la costumbre, a quien recogía papeles y barría pasillos. Ron, el supervisor de limpieza, apareció con la carretilla al lado de la mujer. Era un tipo de voz rasposa y chiste fácil, la antítesis visible de la discreción. Saludó a Jonathan con un gesto, y luego volvió la mirada a Denise, a quien Ron llamaba por nombre sin ceremonias. «Denise, te he pedido la sala 3, ¿no?», dijo Ron, con la práctica de quien organiza rutinas. «Ya está listo», contestó ella, y en la palabra no había solución de continuidad entre lo doméstico y lo profesional. Jonathan se presentó en apariencia casual, pero la curiosidad le quemaba. «Soy Jonathan», dijo. «CEO. No suelo meterme en el hall más que cuando hay café gratis». Ella alzó la barbilla, y una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. «Lo sé», replicó con suavidad. «Soy Denise», dijo su apellido cuando lo pidió. Atwater. Un nombre que por un momento colisionó con su imagen. Una mujer con bata, manos que olían a vinagre, y una voz que podía llevar acuerdos al otro lado del mundo. El ascensor subió con ellas. Era un viaje breve que, sin embargo, cargó de tensión la mañana. En el espejo, Denise se ajustó la coleta, y sin llamar demasiado la atención, sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo. No era un cuaderno vacío. En sus páginas había palabras anotadas en alfabetos distintos, sinogramas apretados, una línea de cirílico torpe, una frase en árabe cuidadosamente caligrafiada. Jonathan vio la libreta y por primera vez en semanas, pospuso una reunión. «¿Siempre estudiaste idiomas?», preguntó. Ella lo miró con esa forma de contestar que no pedía permiso para revelar su vida, solo la ordenaba. «Los aprendí en turnos, entre trabajos. La universidad no fue en orden. Tuve que dejar para cuidar de mi madre, pero nunca dejé las palabras», contestó. «Escuché, repetí,
Corregí. En los mercados, con taxistas, con clientes. No los enseñé. Los usé. Los pisos pasaron y las puertas del ascensor se abrieron en la planta executive, con un suspiro artificial. La oficina del CEO era una cápsula de silencio y vidrio. Había fotografías en blanco y negro, una cafetera que parecía demasiado pequeña para el volumen de la compañía, y un sofá donde los asesores se sentaban cuando había crisis. Jonathan dejó la bandeja sobre la mesa con una ceremonia que pretendía ser despreocupada. «Si tienes un minuto libre después, me gustaría hablar contigo con calma», dijo Jonathan sin urgencias. «Te invito a un café». Denise aceptó con la misma sencillez con la que había aceptado encargar la sala 3. No era un sí efusivo. Era un sí que pesaba igual que un gesto de trabajo bien hecho. Antes de irse, dejó la fregona apoyada con precisión, y en el bolsillo interno del mono, la vieja credencial que llevaba siempre. Jonathan la vio meter la mano en la bolsillo y sacar una tarjeta amarillenta, casi sin brillo. Fue como si el gesto de guardar algo viejo se resolviera en el movimiento de una persona que no olvida. Aquel primer bloque encerró un detalle esencial. En apenas 2 minutos, la jerarquía cambió de tono. No por decreto, sino por una evidencia que no necesitaba permiso para existir. Jonathan la escuchó. Y apenas la escuchó, algo en su sistema de liderazgo se activó. Una mezcla de curiosidad irritada y responsabilidad. Había oído idiomas en salas de juntas. Nunca había oído, sin intención ni espectáculo, a su propia plantilla administrar una conversación que podría haber desembocado en una oportunidad de negocio. Si te engancha esta historia, suscríbete para más relatos reales de liderazgo. El café fue largo. La conversación no fue una entrevista. Fue una apertura contenida donde cada uno medía la respiración del otro. En la oficina, el sonido lejano de teléfonos y tacones se volvió un telón que mantuvo la charla en un volumen íntimo. «Cuéntame», pidió Jonathan. «¿Cómo empezó esto de los idiomas?» Denise apoyó las manos sobre la mesa. No había prisa en sus ojos. «Mi madre vino de otro país», dijo. «Llegamos cuando era niña. La primera lengua en casa no era esta, y en la calle aprendí la otra. Después hubo más. Fui donde hizo falta, mercados, fábricas, una estación de autobuses. Aprendí a escuchar los patrones. Cuando la universidad quedó atrás, pensé que las palabras serían un hobby. Al final, me sirvieron para salir de enredos». «¿Nunca estudiaste formalmente?», preguntó él con ese instinto de buscar acreditaciones, títulos, pruebas. «Al principio sí», contestó ella. «Empecé. Pero la vida trajo otras prioridades. Fue necesario trabajar. No obstante, estudié por mi cuenta. Libros, radios, conversaciones. No tengo diplomas que cuelgue en un despacho, pero tengo la experiencia de entender y hacer entender». Hubo un silencio que no fue incómodo. Jonathan lo llenó con una pregunta temida. «¿Por qué no lo habías dicho antes?» «No era mi lugar», dijo Denise con honestidad. «Las cosas funcionan así. Hay roles y hay expectativas. Cuando estás en un puesto de servicio, la gente rara vez mira más allá del uniforme». Jonathan lo vio. No era una queja melodramática, era una constatación de hecho. Ella hablaba sin reproche, transmitiendo que la invisibilidad no se llevaba mal con la dignidad, sino con la costumbre. El tono de la plática cambió cuando Denise empezó a relatar episodios pequeños pero contundentes. La vez que deshizo un error de envío porque reconoció un nombre mal transcrito. La vez que calmó a un cliente que estaba a punto de cancelar un contrato porque supo usar la fórmula cultural adecuada. La vez que corrigió la traducción de una cláusula que ahora sonaba absurda en portugués, y que nadie en la oficina había advertido. No había grandilocuencias, solo hechos con fecha de vencimiento inmediata. Cambios que ahorraban tiempo, evitaban malos entendidos, y a veces, protegían la reputación de la compañía en contextos donde la palabra equivocada costaba más que un mal gusto. «No lo conté porque no lo esperaba», explicó. «Si venía y decía, oigan, hablo 9 idiomas, seguramente algunos se reirían. Otros pensarían que quería una promoción inmediata.
Incluso yo tenía mis dudas. Cuando trabajas tanto en el área de servicio, aprendes a medir la exposición. Kellerman pensó en los meses anteriores. Presentaciones con socios brasileños, contratos que habían perdido fluidez por una expresión mal interpretada, correos que se estancaban por una simple mala traducción. Ninguno de esos problemas había sido un fracaso estrepitoso, pero sí microfugas que sumaban a la fricción. De pronto, Denise no era solo una voz inesperada, era un recurso que la empresa no había contabilizado. «No quiero que esto sea una caridad», dijo ella con firmeza. «Si vamos a hablar de un puesto, que sea porque mi trabajo aporta. No necesito que se me regale nada». La frase le cayó a Jonathan con la compacta fuerza de algo que pone los roles en su sitio. Él mismo no deseaba protagonismos vacíos. Lo que buscaba era eficiencia, y las decisiones que tomaba se reflejaban en la cuenta de resultados. Pero aquel comentario también activó otro cable: la responsabilidad social de un liderazgo que mira más allá de la contabilidad. No era caridad. Era aprovechar un talento que estaba ahí. «No será caridad», replicó. «Si aceptas, será porque hay un rol claro y resultados medibles. No me interesa regalar cargos, me interesa que la compañía rinda mejor y que la gente se reconozca por lo que aporta». Denise asintió, y su alivio fue medible. No era una promesa de gloria. Era una puerta. «¿Qué tienes en mente?», preguntó ella. Jonathan desplegó la idea, en términos aún por pulir. Una posición que sirviera de puente entre la sede y los equipos internacionales. No un título vacío, sino un rol operativo que incluiría revisar comunicaciones, asistir a reuniones clave cuando fuera necesario y preparar pequeños talleres culturales para los equipos. Además, ayudaría a identificar matices en contratos y presentaciones. Jonathan lo enunciaba con la formalidad de quien articula un plan, pero lo hacía con esa mezcla de urgencia y calma que convoca a la acción. «No será un puesto de gabinete», aseguró. «Tendrá metas, tendrás recursos, y no quiero que nadie piense que es una medida simbólica sin peso». Los ojos de Denise se llenaron de una cautela natural. «¿Y si me equivoco?», preguntó sin dramatismos. «Hay mucha gente observando». «Entonces te cubrimos con formación y apoyo», contestó Jonathan. «No quiero que lo hagas sola. Si es verdad que puedes aportar eso, lo haremos con seriedad». Ella rió apenas, como quien guarda el gesto contenido. «No quiero ser la excusa de nadie», dijo. «Si hay que demostrar, demostraré, pero necesito que lo que se decida no suene a favor de la oficina, sino a favor del negocio». A través de la ventana de la oficina el sol batía contra los edificios del distrito financiero, y la ciudad continuaba siendo indiferente a las pequeñas reconfiguraciones humanas que se estaban gestando dentro. Cuando Denise se levantó para volver a su puesto, el gesto fue otro de los que revelan prácticas. Antes de irse, deslizó la mano por la gaveta del escritorio de la recepción, y con una soltura que denotaba años de rutina, guardó algo. Jonathan la vio hacerlo y luego, con la discreción que no quería exhibir, se inclinó. «¿Eso qué es?», preguntó. Ella sonrió y tiró ligeramente de la válvula de lo privado. «Mi antigua credencial de la universidad», dijo. «No tengo fotos en mi bolso. Esto está lleno de cosas que me recuerdan que empecé a estudiar. La guardo por si algún día alguien me pregunta por qué tardé». Jonathan la observó guardar la tarjeta amarillenta, doblada en la esquina, como un símbolo de promesas que no murieron pero que se pospusieron. En la mano opuesta a la que sostenía la fregona, había una calma que no estaba escrita en ningún manual de recursos humanos. Cuando bajó a la planta y retomó su trabajo, la noticia no circuló como un memo oficial. Se propaló en cuchicheos, por un café, en la máquina de agua, en el pasillo donde los correos se acumulaban. Las palabras que describían su presente fueron suaves al principio. La chica del hall. Habla mandarín. 9 idiomas. Eran chispas. Nadie había atado aún la hebra que uniría aquella capacidad con una nueva estructura organizacional, pero cuando una noticia toca la red humana de una oficina, el rumor se transforma en expectativa,
y en incomodidad según los prejuicios previos. Ron la miró con orgullo de hermano mayor. «Siempre te dije que tenías que haber enseñado», le dijo, tomándola del hombro con una mezcla de chulería y ternura. «Pero mira, ¿quién soy yo para llevarle lecciones al jefe?». Ella le devolvió la sonrisa, con esa distancia que conserva la dignidad cuando no quiere convertirse en espectáculo. Por otra parte, había miradas que no eran tan comprensivas. Dos personas en particular empezaron a hacer cuentas por su cuenta. Víctor, responsable de operaciones internacionales, se cruzó con Jonathan en la cafetería, y sin disimular curiosidad, arriesgó un comentario que pesaba más de lo que parecía. «Si Denise puede ayudarnos con Brasil, perfecto», dijo Víctor. «Pero debemos asegurarnos de que no sea una solución temporal. No quiero que la gente piense que la empresa improvisa». La frase fue un aviso de alarma camuflado de sensatez. Víctor era práctico, y su desconfianza venía de una experiencia previa. Las soluciones rápidas no siempre se traducen en procesos sostenibles. Jonathan asintió, sin cerrar la puerta a su propia responsabilidad. El primer episodio terminó como muchos comienzos, con una posibilidad sobre la mesa y una pregunta abierta que todavía necesitaba estructura. Jonathan regresó a su despacho con la sensación de que algo debía transformarse, pero con la certeza de que no sería suficiente un gesto espontáneo. Había que organizar, medir y, sobre todo, comunicar con cuidado. Esa tarde, en su bandeja de correo, apareció un mensaje sin asunto de parte de Recursos Humanos. Actualización de personal, indefinido. Jonathan frunció el ceño. No era un correo que él esperara. Lo abrió por educación profesional y encontró, en primera instancia, una propuesta de plantilla para un role que no existía. La rúbrica de la propuesta estaba en borrador. En el margen, una nota escueta. ¿Evaluamos exposición? Al mismo tiempo, en la pared del área común, alguien había dejado una nota adhesiva pequeña y anónima. Si ella habla 9 idiomas, ¿por qué alguien más no lo ha visto antes? Era una pregunta, y al mismo tiempo, una acusación. No llevaba firma, pero se pegó en la vista de todos. A la hora de salida, el rumor había hecho dos cosas. Había creado una expectativa, y había prendido una vela de resistencia en un despacho en particular. Eleanor Craig, miembro veterana del consejo, encontró el correo de Jonathan, y su primer movimiento fue leerlo con lentes que guardan memoria. Para ella, cualquier cambio que alterara la jerarquía era, por principio, motivo de cautela. No por maldad, sino por el peso de la historia. Las empresas se sostienen sobre cadenas de responsabilidad y procedimientos, y lo improvisado siempre despierta la desconfianza de quien ve el panorama entero. En la siguiente mañana, la dinámica se tensó. Jonathan, habituado a dirigir con la claridad fría de los objetivos, dejó la decisión en suspenso hasta poder estructurarla. No quería hacer una promesa mayor de la que pudiera sostener. No obstante, la evidencia estaba allí. Denise no había intervenido por destellos de vanidad, sino por el roce práctico de resolver cosas. Eso, para un líder, merecía una respuesta. Para la estructura, obligaba a preguntas más complejas. ¿Cómo dotar de legitimidad a una persona que venía desde la invisibilidad sin convertirlo en gesto simbólico? ¿Cómo medir su éxito? ¿A quién reportaría? ¿Qué recursos necesitaría? Antes de una reunión informal con su equipo, Jonathan buscó a Denise en la recepción. La vio recoger su delantal, la libreta asomando del bolsillo, y la imagen de la tarjeta amarillenta rozó de nuevo. Ella lo miró con la misma calma. «He estado pensando», dijo él sin preámbulos. «Quiero que valoremos crear una posición. Enlace cultural y de idiomas para relaciones internacionales. Nada de adornos. Metas claras. Formación. Presupuesto». «Si hay metas, hay que medirlas», respondió ella. «Si es para mí, quiero KPIs, no flores». En la frase no había dureza, sino pragmatismo trabajado por años de comprobar que las palabras funcionan cuando se traducen en acciones. Jonathan rió, no por burla, sino por afinidad. «Bien», dijo. «Entonces empezamos por eso. Y por justicia.
Si funciona, más gente podrá acceder a formaciones y roles que hoy no ven posible. Denise inclinó la cabeza. Se notó que aquello no era exactamente lo que esperaba, pero, al mismo tiempo, era más que nada. Era una estructura. Algo con mesas, cifras y límites. Algo que le permitiría demostrar en el terreno lo que ya sabía en la práctica. Sin embargo, la noticia, aunque todavía contenida, no tardó en alcanzar a aquel vértice del consejo, donde Eleanor tomaba nota de cada cambio, con la paciencia de quien escribe historia corporativa en minutos. Su reacción fue casi automática. Pidió ver la propuesta preliminar y convocó a una reunión con Víctor y 2 miembros más de la junta. No lo hizo para frenar. Lo hizo para entender las implicaciones financieras y culturales. Pero la mera convocatoria fue interpretada por algunos como un primer signo de resistencia. En los pasillos, algunos empleados se alegraron, otros murmuraron. Un interno, Bao, que había llegado hacía 3 meses, puso una nota en el tablón de anuncios. Bienvenida la diversidad y las oportunidades. Fue un gesto pequeño, casi ingenuo, pero que se pegó en el mural como una bandera provisional. Otros, con menos optimismo, escribieron en susurros. La oficina comenzaba a polarizarse, no por un acto heroico, sino por la lenta circulación de información. Las palabras que Denise había pronunciado en el hall pendían como un puente a construir. Podía unir plantas y mercados, o podía quedar a medias, arrinconada por procedimientos que despertaban la defensa institucional. Esa noche, Denise llegó a casa a tiempo de preparar la cena para su hija. Mencionó la conversación como quien relata algo que fue parte de un día corriente, con la naturalidad de quien nunca ha escrito su vida en titulares. Su hija, aún pequeña pero con la lucidez de quien observa el mundo en formación, le dijo algo que la conmovió. ¿Vas a ir al despacho del jefe?, preguntó. Voy a ver qué pasa, respondió Denise. Pues si vas, recuérdales que hablamos con el corazón y la cabeza, dijo la niña. Y que no te olviden. Ese comentario, simple pero profundo, dejó a Denise sonriendo mientras le ponía la tapa a la olla. No sabía si aquella conversación cambiaría su puesto, o si se convertiría en otra de esas promesas que las oficinas devoran. Lo único cierto era que había una posibilidad genuina, y que para que funcionara, tendría que demostrar resultados. En la mañana siguiente, la ciudad parecía ignificar un poco más los azulejos del vestíbulo. Las conversaciones se hicieron más densas. Víctor empezó a preparar una evaluación de necesidades para justificar la creación de un puesto con objetivos y métricas claras. Eleanor pidió la documentación previa a cualquier cambio. Ron vigilaba con la calma de quien domina los horarios del equipo, y Bao se pasó la mañana repartiendo tazas de café, con una sonrisa que no disimulaba orgullo. Y en medio de todo, Denise barría. Cada paso suyo resonaba con la discreta dignidad de quien sabe que su trabajo vale lo mismo que cualquier otra tarea, aunque el reconocimiento tarde en llegar. Había, sin embargo, algo nuevo en su andar. Una seguridad que no era la de la prepotencia, sino la de quien ha decidido que, si la ocasión la da, demostrará lo que sabe con hechos. El soplo inicial de la historia había prendido una curiosidad que todavía no se había convertido en consenso. Jonathan, por su parte, preparó un borrador de anuncio interno. Quería presentarlo con firmeza y claridad. No permitiría que la iniciativa pareciera un gesto improvisado. En el texto, proponía la creación de un rol operativo, con objetivos trimestrales, evaluación y presupuesto para formación. Lo redactó con calculada prudencia. No quería perder a quienes podrían beneficiarse de la iniciativa, ni desatar resistencias inútiles. Mientras Jonathan guardaba el borrador en su carpeta, una idea se anidó en su mente con la insistencia de algo que no podía esperar. Había que mostrar resultados pronto. Y no por vanidad, sino por justicia. Si había talento sin visibilidad, no bastaba con un correo. Haría falta evidencia en la práctica. El primer acto de prueba, pensó, sería pedirle a Denise que asistiera a una reunión con clientes de Brasil que llegaban esa semana. No era un plan definitivo, era una prueba bajo condiciones reales.
Si debía construir un caso, lo haría con hechos. Denise aceptó la prueba sin grandes celebraciones. Su respuesta fue concreta. Quería saber qué se esperaba de ella, cuáles eran los límites y qué soporte tendría. Jonathan detalló las condiciones. Acompañaría a la reunión como observador. Ella tendría un espacio para intervenir y contaría con el apoyo del equipo de operaciones internacionales. Fue un acuerdo a la medida de la seriedad que ambos compartían. La tensión que se empezó a percibir en la oficina no era solo de entusiasmo y recelo, era también de futuro. Un gesto, una oferta, una prueba. La trama de ese futuro empezaba a tejerse con pequeñas costuras. Había personas que comenzaron a tomar partido sin haber visto el desenlace. Otros se mantuvieron expectantes. Y en la esquina de la recepción, la tarjeta amarillenta descansaba en su sitio. Un recordatorio de que las historias personales siempre tienen un trasfondo que los procedimientos no registran. Esa tarde, mientras preparaban la agenda de la reunión con los brasileños, un correo interno circuló con más rapidez de la que Jonathan hubiese querido. Alguien filtró la noticia de la presencialidad de Denise en la próxima reunión. Fue una filtración inocente, probablemente un gesto de orgullo de alguien que consideró el suceso un paso valiente. La reacción fue inmediata. Mensajes en hilos privados, opiniones en voz baja, y una nota suelta que apareció en la pizarra del pasillo con la frase, ¿en serio? Cuando Jonathan leyó los mensajes, sintió una mezcla de molestia y responsabilidad. La idea de preparar una prueba real era buena, pero el ruido añadido podía convertir una iniciativa reflexiva en un show improvisado. Llamó a Víctor. Necesitamos controlar la narrativa, dijo. Esto no es una operación de marketing, es una prueba. Si dejamos que las bromas y los prejuicios ganen terreno, sabotearemos la propia prueba. Víctor, práctico como siempre, respondió con mesura. Debía haber reglas claras y un plan para medir el impacto. Propuso un protocolo para la reunión con Brasil, objetivos concretos, tiempos, traducciones y un resumen post-reunión que evaluara el aporte de Denise en términos de eficiencia y resultados. Jonathan aceptó. No quería convertir la oportunidad en un circo de la oficina. Aún así, no todos aceptaron el ritmo de decisiones. Eleanor, que había pedido ver el borrador, decidió que era momento de ejercer una mirada más cautelosa. En el consejo existía la convicción de que los cambios, por democráticos que fueran, debían pasar por filtros. Era una mezcla de prudencia y un apego al procedimiento que, muchas veces, actúa como baluarte de la estabilidad. La escena se cerró con un matiz de tensión todavía contenido. Una decisión tomada a medias, una prueba próxima, murmullos y expectativas. Denise regresó a su puesto, recogió su fregona, y en el bolsillo, la credencial amarillenta. En su rostro había calma. No ignoraba la posibilidad de críticas. Se preparaba para demostrar que la competencia no tiene uniforme. La mañana de la reunión, la oficina respiraba con la anticipación de un experimento. Jonathan miró el cronograma y sintió que la propuesta podía convertirse en un punto de inflexión, para bien o para mal. Llevaba consigo la certeza de que el liderazgo consiste en tomar riesgos calculados y en proteger a quien se arriesga por el bien común. Y en el bolsillo, su teléfono vibró con un mensaje. Nos vemos en 10, Denise. Fue la confirmación silenciosa de que aquel lunes había diseñado una transferencia de roles que la empresa aún no sabía gestionar. La puerta de la sala de juntas se cerró y por un momento, todo quedó a la espera de ser probado. La fregar, la nota en la pizarra, la credencial amarillenta, la libreta con alfabetos, los susurros, la expectación. Todo se conjuró en un presente tenso, con el silencio de la sala llenándose de idiomas por venir. La sala de juntas se quedó en un silencio expectante que parecía concentrar todo el peso de la mañana. El proyector iluminó la mesa con un rectángulo de luz. Los asistentes acomodaron sus cuadernos, ajustaron corbatas y ofrecieron sonrisas medidas. Desde la puerta, Denise avanzó sin aspavientos, con la libreta en el bolsillo y la manera de quien entra a trabajar, no a presentarse. Jonathan se sentó en la cabecera y miró a la mesa.
Había allí rostros que iban de la curiosidad al escepticismo. Y al fondo, Víctor con la mirada calculadora que usaba para estimar riesgos. Los representantes brasileños ocuparon los asientos frente al equipo. Traían carpetas con cifras y un ritmo de conversación que para muchos sonaba demasiado rápido. La reunión arrancó con la formalidad de siempre: presentaciones, titulares del acuerdo y la agenda. Denise escuchó más que habló. Cuando surgió el punto conflictivo, una cláusula sobre plazos de entrega que, en la traducción literal, colocaba una responsabilidad que la empresa no estaba dispuesta a asumir, un murmullo recorrió la mesa. Nadie en aquel equipo hablaba portugués con soltura. La intérprete contratada había dejado la frase en términos demasiado técnicos y fríos. Fue ella quien, sin levantar la voz, pidió la palabra. Jonathan le hizo un gesto discreto para que interviniera. Denise se levantó, y en portugués, dijo dos frases que reconfiguraron la sala. Explicó la diferencia entre plazo de entrega, en el sentido legal, y la expresión local que los brasileños usaban coloquialmente para marcar tolerancia. Añadió una propuesta de redacción alternativa, una combinación de precisión legal y flexibilidad cultural, y, al terminar, ofreció una frase más en tono explicativo que calmó a los asistentes. Los brasileños sonrieron primero por la exactitud y luego por la manera. No era un modismo aprendido, sino comprensión de contexto. Uno de ellos cerró la carpeta y dijo, en inglés esta vez, con un alivio evidente: eso aclara algo que nos llevaba días debatir. Gracias. Alguien tomó notas. Víctor, que había venido con el escepticismo como armadura, se recostó unos grados y miró a Jonathan como quien espera confirmación de que la medida no fue un golpe de suerte. Aquel gesto, contenido en pocas frases, fue la primera evidencia que Jonathan había querido obtener. No un titular, sino impacto real. En el resumen post-reunión que Víctor solicitaría, la aportación de Denise quedaría reflejada como una reducción de ambigüedad contractual y un ahorro de tiempo en correcciones futuras. No era una cifra espectacular, pero sí un precedente. La reacción en la oficina osciló entre la admiración discreta y el rumor alegre. Bao, el interno, no pudo contenerse y envió un mensaje en el chat interno. Denise, tu intervención fue brillante. ¿Podrías dar un mini taller? El mensaje multiplicó los apoyos. Los que dudaban empezaron a anotarlo como una novedad que requería evaluación. Eleanor, entretanto, escribió una nota formal al consejo pidiendo que cualquier exposición externa de empleados no jerárquicos pasara por un protocolo y que la empresa cuidara la imagen institucional. Eleanor no era enemiga de la innovación. Su prudencia nacía de años en los que la improvisación había costado contratos. Su correo no fue un juicio moral, sino una exigencia de procedimiento. Jonathan, al recibirlo, comprendió que la batalla por la legitimidad no se ganaría con pruebas casuales. Haría falta estructura, métricas y comunicación clara. Podía crear un rol con metas, sí, pero debía hacerlo con las garantías que el órgano rector pedía. Mientras tanto, el teléfono de Denise no dejaba de sonar en forma de pequeños gestos. Correos de agradecimiento de los brasileños, una invitación a revisar un correo en portugués enviado por error, y mensajes de compañeros que preguntaban por pequeños consejos lingüísticos. Ella contestaba con la misma prudencia de siempre. No se mostraba a la búsqueda de aplausos. En casa dejó a su hija haciendo los deberes y le contó, sin dramatizar, que había participado en una reunión internacional. La niña, que se había acostumbrado a la calma de su madre, la abrazó con naturalidad, como si aquella intervención fuera un plato más en la cocina de su vida. El siguiente desafío llegó en forma de contrato con una compañía alemana. Era un acuerdo técnico, lleno de términos que exigían precisión terminológica. Un matiz mal traducido podía dejar una cláusula ambigua y abrir la puerta a reclamaciones. Víctor convocó una reunión de revisión, y aunque su tono era mecánico, tanto él como Eleanor esperaban que la prueba quedara cerrada como un ejercicio de procedimiento. Allí, Denise detectó una frase que, en la traducción al alemán, invertía responsables en un párrafo sobre garantías. No era un error de buena fe.
Era una construcción pendiente de un contexto cultural y legal que requería la palabra exacta. Ella propuso una reformulación, explicó por qué la traducción literal no servía y sugirió incluir una nota de aclaración que evitaría malentendidos en tribunales. La propuesta fue moderada y argumentada. Un abogado externo revisó la enmienda y asintió con una mueca que no escondía la sorpresa. No esperaba que, desde la recepción, alguien hubiera visto lo que nadie del equipo legal había detectado. Eleanor, presente en esa reunión, no pudo objetar la corrección técnica. Su postura cambió, no por emoción, sino por reconocimiento profesional. Había una aportación objetiva y concreta. Aún así, pidió que el proceso quedara documentado y que se diseñaran criterios de selección para quien asistiera a reuniones internacionales. Jonathan aprovechó la oportunidad para proponer un plan. Si la persona que ejerciera como enlace cumplía objetivos medibles, reducción de tiempos de revisión, menor número de enmiendas y resoluciones de conflictos por malentendidos, se formalizaría el rol y se abriría un programa de formación para detectarlo en otros puestos. El procedimiento calmó algunas aguas. Víctor, que necesitaba números, comenzó a diseñar indicadores. Eleanor, aunque no entusiasmada, se sintió más tranquila con un protocolo. Jonathan sintió la necesidad de proteger el experimento. La narrativa que circulaba por la empresa dejó de ser rumor y empezó a ser caso de uso. Pequeñas pruebas en condiciones reales con resultados verificables. Pero la prueba que verdaderamente consolidaría la decisión no fue técnica ni legal. Llegó desde una mesa pequeña en Marruecos, donde un socio se había ofendido por un detalle cultural. La programación de una visita se hizo en un día considerado inapropiado para reuniones familiares. El malentendido no era grande, pero las señales culturales podían quebrar la confianza que tardan años en construirse. Denise, que hablaba 2 variantes del árabe y conocía rituales cotidianos, propuso una excusa adecuada, una reorganización en la agenda y un obsequio simbólico que respetaba las costumbres locales. Lo hizo con generosidad y con precisión. Sugirió una reformulación en la carta de disculpa que no usaba palabras que, en su traducción literal, hubieran sonado formales y distantes. Propuso gestos de restitución que no implicaban un coste elevado, pero sí mostraban empatía. El socio respondió, no solo con agradecimiento, sino con renovación de confianza. La visita se reprogramó y la relación se fortaleció. No hubo titulares, pero el equipo de operaciones internacionales, que medía la satisfacción del partner, lo anotó como una mejora significativa en la relación bilateral. Para Víctor, que vivía de calibrar riesgos, aquel fue un punto de inflexión. El valor de entender matices culturales y lingüísticos había evitado una pérdida a largo plazo. Ya no era solo una curiosidad, era un componente de gestión de riesgo reputacional. Los resultados, registrados y presentados por Víctor en un informe con gráficas modestas, fueron suficientes para que Eleanor, aún cautelosa, dejara de preguntar si el proceso era improvisado. Propuso, eso sí, que la iniciativa se sometiera a una evaluación periódica y que la empresa trazara un plan de desarrollo para quienes demostraran aptitudes similares. Jonathan aceptó. Lo que ella pedía era justamente aquello que él quería: legitimidad institucional. Con la legitimidad en ciernes, nació Voice Inside, un programa interno de detección y formación de talentos no visibles. No era una medida simbólica. Incluía un módulo formativo diseñado por el Departamento de Formación, recursos para contratar intérpretes cuando fuera necesario, un presupuesto para desplazamientos y, fundamental, criterios de evaluación claros. El nombre del programa buscaba reflejar la idea de que las voces relevantes a veces estaban dentro de la propia casa y que era responsabilidad de la empresa escucharlas. La ceremonia de lanzamiento fue sobria. La sala de formación, esa que hasta entonces se había llamado de manera tradicional, cambió de placa. No un monumento ostentoso, sino una placa discreta con letras cálidas que decía, Sala de Formación, Voice Inside. Jonathan, al presentar el programa, habló en términos técnicos y humanos. Resaltó la necesidad de rentabilidad y el deber de justicia en la gestión del talento. Denise, invitada a decir unas palabras, se limitó a compartir una anécdota breve.
la tarjeta amarillenta que guardaba en la gaveta y el motivo por el que aún la conservaba. No hizo drama. Dijo que la conservaba para recordarse que empezar algo no siempre significa terminarlo en los tiempos previstos. Su modestia conmovió a varios en la sala. No todo fue armonía. Algunas voces seguían desconfiando. Otros se acomodaron a la idea con entusiasmo. Hubo notas anónimas criticando la decisión, e incluso alguna broma pesada que se difundió en un grupo cerrado. Ron, con su mezcla de humor y afecto, dejó un sobre con una nota en la mesa de Denise. Por si alguna vez quieres dar clases de cómo arreglarlo. Bao organizó un pequeño taller interno para practicar frases básicas en distintos idiomas. La iniciativa tuvo más asistentes de los esperados. La tensión se equilibró con pequeños gestos cotidianos que convertían la novedad en rutina. El punto de inflexión público llegó con el summit anual de la compañía. Denise fue invitada a subir al escenario para cerrar un panel sobre diversidad operativa. No fue una intervención preparada como un show. Fue la culminación de meses de trabajo. Antes de salir, se tomó un momento en los bastidores, revisó su libreta y miró la credencial amarillenta que siempre llevaba en la cartera. Le habló a su hija por teléfono. «Volveré a tiempo para cenar», dijo, y su voz contuvo la mezcla de profesionalismo y cariño que ella mantenía como norma. Cuando entró al escenario, el auditorio respiró como ante algo esperado. Su discurso fue corto y claro. Habló de saberes que no siempre aparecen en los organigramas, de la dignidad del trabajo bien hecho, y de cómo el lenguaje es una herramienta para crear puentes. No pidió aplausos. Contó una pequeña historia sobre una llamada telefónica a la que acudió cuando era joven, y que sin ella saberlo, había evitado un malentendido grave. Terminó con una frase que no buscó la emoción gratuita, sino la reflexión. Miren a su alrededor. Es probable que la ayuda que necesitan esté barriendo el pasillo. Hubo una ovación que no se sintió forzada. Fue respeto sincero. En la audiencia, una joven se levantó al terminar el panel, y con la voz temblorosa, contó que su madre, jubilada en ese momento, hablaba varios idiomas pero que siempre le dijeron que eso no servía para nada. La mujer no se había atrevido a buscar reconocimiento durante años. Su testimonio resonó en el auditorio. No era la historia de Denise, pero reflejaba la realidad que el programa quería abordar. Talentos invisibles por costumbre, no por incapacidad. Al salir del escenario, Denise recibió abrazos y tarjetas. Jonathan se quedó a un lado, observando esa escena con una mezcla de orgullo y tranquilidad. Había tomado una decisión que, desde sus parámetros, era estratégica, pero que también había un efecto humano que no quería medir solo en KPIs. En su bolsillo resonaba la sensación de responsabilidad cumplida. La institucionalización del rol y la creación de Voice Inside abrieron puertas a otros procesos. Se implementaron jornadas de mentoría, se dieron becas para certificaciones y se diseñó un canal interno para proponer candidatos. No fue una transformación inmediata ni total, fue progresiva y, sobre todo, sujeta a evaluación. Los resultados se midieron en términos modestos: reducción de tiempo en revisiones internacionales, menores correcciones posteriores a contratos y una mejora en la satisfacción de algunos socios. Nada espectacular, pero algo que podía sostenerse con datos. Denise, ahora con un título profesional y una tarjeta nueva, siguió haciendo lo que siempre había hecho: escuchar, traducir y proponer. Su vida no cambió en escena dramática. Siguió levantándose temprano, recogiendo a su hija, cocinando, y por las tardes, estableciendo prioridades. Las jornadas de formación le dieron una estructura para enseñar y formar a otros que, como ella, habían acumulado saberes en la periferia. Aprendió a medir su impacto con indicadores y también a delegar. No dejó de barrer cuando era necesario, pero ahora lo hacía con la certidumbre de que su trabajo se contaba también en otra medida. En cuanto a Eleanor, su postura evolucionó con la lógica de quien privilegia la seguridad institucional. Mandó a Jonathan una nota privada donde reconocía que el pilotaje había mostrado resultados objetivos y proponía extender el programa a una fase piloto regional. No era un abrazo cálido,
pero sí un gesto que validaba la dirección del cambio. Víctor, por su parte, suscribió a la idea con críticas constructivas. Exigió más datos, pero dejó de cuestionar la legitimidad de las intervenciones. Hubo, claro, quien mantuvo la distancia. Algunas personas sintieron que la empresa estaba cambiando demasiado rápido o que las oportunidades aún no eran para todos. Jonathan trabajó con recursos humanos para que la transparencia y las rutas de formación quedaran claras. No prometió ascensos para todos, prometió procesos claros y acceso a formación. Ese matiz fue importante para evitar que la iniciativa se describiera como paternalista. Denise, a su vez, dejó claro desde el primer momento que no quería ser símbolo de caridad. Su trabajo debía responder a resultados y a profesionalismo. Los meses que siguieron consolidaron la idea de que la decisión era menos espectacular que necesaria. Pequeñas correcciones, relaciones restauradas, mejores tiempos de respuesta. En la recepción, la tarjeta amarillenta descansaba ahora en un cajón, pero no por abandono. Denise la había colocado debajo de la nueva tarjeta profesional como recuerdo sereno. De vez en cuando la oficina estaba en calma, alguien pasaba y la veía. Era un pequeño recordatorio de que la carrera de una persona no siempre describe una línea recta. La última escena relata algo más íntimo. Era una tarde de otoño. El vestíbulo olía a café y a la mezcla ya familiar de productos de limpieza. Denise recogía su delantal después de una jornada de formación. A su lado, una joven empleada, que había pasado 6 meses sin ser vista en su potencial, le acercó una hoja. Era una propuesta para un curso de idiomas orientado a atención al cliente. Denise la miró con la misma calma con la que siempre había respondido a proyectos. Tomó la hoja y la dobló con delicadeza. «Lo vemos juntas», dijo. «Me gusta cómo lo planteas». La joven sonrió como quien recibe no solo una respuesta, sino una compañía. Rompió la distancia entre aquello que muchas empresas llaman talento potencial y la acción de acompañarlo. Jonathan, que aquella tarde pasaba por el hall y vio la escena, se detuvo en la puerta. No dijo nada. Sonrió, y fue una sonrisa que contenía la conciencia de que su responsabilidad como líder había sido, en aquel caso, activar un proceso que ahora funcionaba más allá de su figura. Al salir, Denise guardó la libreta en el bolsillo, y con la mano, tocó la credencial amarillenta por un instante antes de cerrarla en el cajón. No habló de trofeos ni de reconocimiento. Su gesto fue de agradecimiento a la continuidad. Su hija corrió hacia ella y le dio un abrazo. En el abrazo hubo la certeza de que algunas decisiones cambian la rutina de la casa, sin convertirla en un espectáculo. La historia cerró con una escena que no buscó épica. Un pasillo, donde se cruzan pasos, una placa discreta en la sala de formación, y una lista de nombres que empezaban a aparecer en los programas de formación. No se trató de que toda la oficina se transformara de un día para otro, sino de que se abría una puerta para quienes antes no encontraban ventilación. La moraleja no fue una sentencia, fue una invitación. Mirar más allá del uniforme, escuchar con atención y construir estructuras que permitan que lo visible y lo invisible se crucen con justicia. Y si te ha hecho pensar en alguien a quien quizá no hemos escuchado, cuéntalo en los comentarios o etiqueta a quien merezca que le escuchen.